Vamos a llegar a Mateo capítulo 8, pero vamos a comenzar con Hechos capítulo 19. Abran sus Biblias a Hechos capítulo 19 y eventualmente vamos a llegar a Mateo capítulo 8. Este es uno de mis tiempos más favoritos del año para predicar. Acabamos de terminar Steadfast, fue una conferencia gloriosa, pero ahora llegamos al otoño y entramos a la palabra de Dios sistemáticamente, versículo por versículo, a través de cualquier libro que estemos. Ahorita es en Mateo. Comencemos en Hechos 19 y mientras encuentran ese texto vamos a orar. Nuestro Padre, venimos de nuevo pidiendo ayuda, pidiendo sabiduría. Nuestros corazones están alejándose de la sabiduría. Corremos de la ayuda y la corrección de la palabra de Dios que nos hace más semejante a Cristo. Entonces te pedimos, Señor, que nos des la fuerza este día para abrazar la palabra, para estar alegre con la palabra y corregido como es necesario, de ser humillados y más que eso, de ser adoradores, porque escuchar la palabra de Dios es leída y explicada es un acto de adoración. Recibe nuestra adoración en estos momentos, oramos. Amén. El campamento teológico que ellos mismos se llaman el movimiento de gracia gratuita, ese es su nombre, no mío, toman una visión singular y enfática de lo que significa creer el Evangelio. Y tienen buenas razones para hacerlo. Por ejemplo, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Romanos 4:5, pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y estamos de acuerdo con esto. Romanos 10:9, si confesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pero lo que quiero decir con una visión singular, enfática de lo que significa creer el Evangelio, es que esta creencia intelectual, un pensamiento único de que debo devolverme a Cristo para la salvación, que esta es salvación, que el fruto de una vida que se ha dado a Cristo, entregada a Cristo, es irrelevante para determinar si alguien es salvo o no. Este campamento tiende fuertemente de entregar garantías a personas que no lo merecen. Este campamento dice que el arrepentimiento no es necesario para la salvación y hacen una distinción falsa que para que el arrepentimiento sea necesario para la salvación, entonces el arrepentimiento y la fe debe de ser la misma cosa, debe de ser sinónimo. Y yo diría que están relacionadas, están muy cercas, pero sí hay distinciones. Para arrepentirse es de cambiar tu mente de tu pecado, es de dejar tu lealtad al pecado y seguir lealtad a Cristo. Hay un cambio. Para tener fe significa creer que Jesucristo es la única forma de la salvación, porque es Hijo de Dios, que es Dios, que murió y resucitó de nuevo, y que este precio de pecado debe de ser aplicado a mí. Entonces, en la orden de salvación diríamos que arrepentimiento y fe ocurren a la misma vez, no se pueden separar, pero no son las mismas cosas. El campamento de gracia gratuita dice que la fe es la única condición para la salvación, como dice Efesios 2:8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el campo de gracia gratuita sí separa el arrepentimiento y la fe de esta manera. Un teólogo dice, su conclusión, dice, el arrepentimiento no es una condición para la salvación eterna. Es decir, puedes ser cristiano ahora y arrepentirse después. Puedes decir que sigues a Cristo, puedes creer que sigues a Cristo y luego puedes empezar a seguir Cristo después, en un tiempo después. Y aquí en Grace Bible Church, si han estado por algún tiempo, dicen, eso suena loco, pero esa es la mayoría del evangelicalismo americano. Y no importa qué dice la declaración de doctrina,
Hay muchas iglesias que están en acuerdo con nosotros, pero en práctica bautizan a cualquier persona que camine. Y este es uno de los soportes más grandes de la gracia gratuita. En capítulos 19 de Hechos, la ciudad de Efesios se conocía por sus prácticas ocultas de magia, y ellos estaban tratando de sacar a los demonios y estaban tratando de hacerlo sustituyendo el nombre de Jesús por las prácticas ocultas que usaban anteriormente. Hechos 19:11 dice: Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantes de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto se dio a saber a todos los judíos y los griegos. Y ahora lo que sucede después de esto es considerado una prueba que el arrepentimiento de lealtad a Cristo, de tu lealtad de pecado, de que estás cambiando tu mente sobre el pecado, el campamento de gracia gratuita dice esto como prueba. 17 dice: supieron esto todos los habitantes de Éfesos, tanto judíos como griegos, el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Este es un momento grande para el movimiento de gracia gratuita. El mismo teólogo que cité anteriormente dice esto. Dice: cuando se conoció el informe del incidente, el miedo se apoderó de los habitantes de Éfeso, incluyendo los creyentes allí. Observe cómo los creyentes respondieron. Y muchos quien habían creído vinieron confesando y contando sus hechos. Los que confesaron su acto y quemaron sus libros de magia fueron los que habían creído tiempo pasado. Pablo ministró y guió a la gente a la fe en Cristo en Éfeso por 2 años. Entonces los que se arrepintieron ya eran cristianos por 2 años antes de que quemaron sus libros de magia. Estas personas llegaron a la fe en Cristo sin abandonar primero sus prácticas ocúlticas. Claramente su arrepentimiento siguió a su fe y regeneración. Y ahora quizás están diciendo: no vine para un debate teológico. ¿Por qué nos preocupamos de esto? Porque el mensaje es claro. Este es el mensaje. Todo lo que tienes que hacer es creer en Jesús por 1 minuto, sin cambiar nada en tu vida, incluyendo, por ejemplo, lo oculto o la brujería, y aún así irás al cielo. Y noten que esta declaración teológica de arrepentimiento viene después, 2 años después de regeneración. Según 2 Corintios 5:17, la regeneración es que nueva criatura es: las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esto es muy preocupante porque promueve una creencia fácil que no exige nada de mí. Y para ser claro, ¿puedo hacer algo para ser salvo? No, salvación es solamente por la gracia. Pero Cristo exige algo de mí como alguien genuinamente salvado, y seguramente sí. Y para regresar al uso teológico de muchos de los que habían creído como tiempo pasado, vamos a durar un tiempo aquí. Hay agujeros importantes en este argumento. Por ejemplo, si esto es estándar, ¿por qué la salvación para la iglesia del Tesalonicense se describe como se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Este es el arrepentimiento, esta es la definición de arrepentimiento. El segundo hoyo en este argumento: habían creído. Este es un verbo
es un participio perfecto activo, pero es difícil de traducir al inglés porque un verbo perfecto puede hacer 5 cosas. Puede ser algo que pasó en lo pasado, pero un énfasis en lo presente. Puede hablar de un resultado presente, pero enfatizando lo pasado. Puede hablar de algo en lo pasado que no da referencia a lo presente, o algo que pasa en lo presente sin referirse a lo pasado. Y para hacerlo interesante, también puede ser algo que puede pasar en el futuro. Entonces, para simplemente decir, miren, muchos que han creído es tenso pasado, es solo eligiendo lo que quieres creer basado de tu teología. Por lo tanto, algo bueno de la Biblia de King James fue que fue traducida durante el tiempo de Shakespeare, de la perfección del idioma de inglés. Y esta Biblia traduce los verbos perfectos para que se demuestren como lo griego, y el King James traduce muchos de los que creyeron vinieron y confesaron. Muchos de los que creyeron vinieron y confesaron. Según un teólogo, ese es un tiempo pasado, ya eran cristianos por 2 años, pero el idioma fácilmente deja que muchos que acaban de creer vinieron y confesaron. Entonces, ¿es pasado? Sí, pasado, pero un segundo pasado. De nuevo, ¿por qué nos dices esto, Steve? Porque esta cuestión de la gracia gratuita, de poder ser cristiano sin que tu vida demuestre un ápice de cambio, es una de las creencias más peligrosas. Porque este es el mensaje: no te arrepientas, simplemente cree en el Evangelio. Este es el mensaje. Jesús comenzó su ministerio diciendo: arrepiéntanse y crean el Evangelio. Y supongo que entiendo que nuestra compasión y bondad, deseamos que cada persona que dice soy cristiano sean incluidos en el cuerpo de Cristo, identificado como cristiano porque lo dicen, o por una profesión única o una experiencia religiosa en algún tiempo, para tener lo más cristianos que podemos. Y entiendo esto. Pero de nuevo, ¿por qué nos estás diciendo esto, Steve? Estamos en Mateo 8 y 9. Estamos mirando a Jesús el Rey, si se está demostrando Rey, porque va a regresar. ¿Y quién va a estar en el reino? ¿Quién va a entrar al reino? Entonces vamos a hacer esta pregunta. ¿Hay un costo para seguir a Cristo? ¿O el arrepentimiento es parte de seguir a Cristo? Esa es la pregunta que hacemos, y Jesús va a responder a esa pregunta. ¿Qué es el sujeto del reino? ¿Qué es requerido de un súbdito de un rey? ¿Qué se requiere? Ahora podemos entrar a Mateo capítulo 8, versículo 18. ¿Qué es requerido de un súbdito del rey? Para entrar al cielo y ser considerado hijo del Dios viviente y ser incluido en el reino en la tierra, para ser un seguidor genuino de Cristo. Y tú diciendo que soy cristiano es irrelevante. Tienes que estar escrito en el libro de los cielos. En el texto vamos a examinar 2 hombres, y cada uno de ellos representa de una posición válida de lo que significa ser seguidor de Cristo. Había muchos que decían que seguían a Cristo, pero hay docenas de estos, pero vamos a ver qué es realmente ser seguidor. Y basado de estos 2 hombres, vamos a ver 2 requisitos para ser un cristiano genuino, un ciudadano genuino del reino de Cristo, un seguidor genuino de Cristo. El primer requisito, y se los voy a decir, primer requisito: debes de comprender el costo de seguir a Cristo. Debes de comprender el costo de seguir a Cristo. Y una palabra de diferencia: debes de aceptar el costo de seguir a Cristo. Debes de aceptar el costo de seguir a Cristo. Debes de comprender y debes de aceptar el costo de seguir a Cristo. Ahora, los 2 hombres que vamos a mirar, un escriba y otro hombre, interactúan con Jesús y son corregidos por Jesús. Pero lo aterrorizante de este texto es que Dios no revela cómo respondieron a Jesús, no está allí.
le escuchan y siguen su advertencia, o su silencio es ensordecente al gritar y el rechazo. Vamos a mirar el versículo 18. Dice, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Jesús va a cambiar ubicaciones de un lado del mar de Galilea a otro, y el texto solamente dice que Jesús miró una multitud a su alrededor y dio orden para pasar a otro lado. Muchos teólogos dicen que quizás estaba cansado y quería alejarse de ellos. No nos dice aquí, pero creo que es más probable que Jesús está haciendo una situación donde van a tener que hacer una decisión. La gente va a tener que hacer un esfuerzo para seguirlo y decir, realmente quiero seguirlo, subirme al barco y quiero seguirte. Entonces hay un doble entendimiento aquí. Jesús físicamente va a irse y dos hombres van a decir que lo quieren seguir, superficialmente diciendo, espérenme, yo voy. Pero Jesús usa esto como una oportunidad para definir lo que realmente significa seguir a Jesús. Entonces, basados de estos dos hombres, dos requisitos para ser genuino, debes de comprender el costo de seguir a Cristo. Debes de entender el costo de seguir a Cristo. Versículo 19. Y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Antes de que Jesús se alejara a ir al otro lado del mar del Galilea, un hombre viene a Jesús para decirle su deseo de que quiere seguirlo. Y un punto de clarificación aquí es, se dice que es un discípulo de Jesús. Dice que otro de sus discípulos vino, y ahora entramos a la realidad que en los evangelios, los evangelios tienen, esa palabra discípulo tiene 3 niveles de significado. El primer significado habla de los 12 discípulos. Esto es el sentido más técnico, los 12 discípulos. Al segundo nivel hay seguidores de Cristo genuinos, quienes estaban realmente salvos y regenerados durante el tiempo de la iglesia y están siguiendo a Cristo. Y el tercer uso es aquellos que expresan un interés en Cristo. Todos son considerados discípulos y pueden decir eso es confuso, pero tenemos 2 de los 3 aquí en este cuarto. No hay discípulos técnicos porque ya murieron hace mucho tiempo, pero la mayoría de ustedes aquí son discípulos genuinos, están aprendiendo, pero 1 o 2 o 5 quizás son la tercera categoría, alguien que está aprendiendo, pero no eres seguidor de Cristo. Entonces, seguimos. Esta escriba no es uno de los 12. Entonces, las otras 2 opciones son que son un seguidor genuino de Cristo o tiene un interés vago de seguir a Cristo. Pero va a ser demostrado fraude en un poco tiempo. Y esa es la pregunta del día. ¿Cuál es? ¿Cuál categoría? Y regresaremos a eso. Mateo hace un apunto para identificar este hombre como escriba. ¿Y por qué? Quiero que entiendan esto de escribas y por qué es muy importante que es un escriba, es identificado como escriba. El oficio de escriba en Israel surgió alrededor del siglo X y se mencionan obrando al lado de reyes como David, Salomón y Joás, Ezequías. En el Evangelio de Mateo, las escribas se mencionan más que en otros evangelios. Se presentan como maestros, expertos legales y autoridades religiosas. La mayoría de las veces son bajo luz negativa, pero Mateo es quizás un poco menos negativo. Dice, esta escriba, por ejemplo, no parece tan mal tipo. Le llama a Jesús maestro, pero hasta en maestro, en Mateo, capítulo 23, Mateo les llama guías ciegas que no siguen las cosas más importantes de la ley de Moisés y los llama hipócritas, como dice Mateo 23, 24, que son los que perseguirán a los ministros del Evangelio en el futuro.
Pero el oficio de la escriba no era un oficio malo. La escriba más famosa era Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10 lo caracteriza como un hombre de palabra que estudiaba para conocer las escrituras y vivir las escrituras. Era una escriba piadoso. Pero generalmente si dicen soy escriba, esto puede ser un secretario profesional que escribe cartas o un juez, porque sabías cómo leer y escribir, y por eso eres calificado de hacer muchas cosas. Pero específicamente a los judíos, los escribas tenían un deber primario, deben de copiar manuscritos de la Biblia y enseñar el Torá y la literatura judía. Obraban en el templo y funcionaban como jueces. ¿Por qué? Porque cuando copias la palabra de Dios a mano, la llegas a conocer muy bien. Los escribas estaban sentados en el Sanedrín, el concilio gobernante de Jerusalén, y eran particularmente cuidadosos en cómo mantenían y copiaban las escrituras. Y a través de los siglos, desde el regreso del exilio, las escribas eran exaltadas más y más en la sociedad religiosa judía. Un erudito da esta descripción: el escriba ideal se caracteriza por alguien que es sabio y tiene tiempo para estudiar la ley y la sabiduría de los antiguos. La escriba sirve entre gobernantes, viaja a tierras extranjeras y intercede por la gente. La escriba se llena del espíritu de entendimiento manifestado por la palabra de sabiduría que viene del Señor según lo que aprende. Pero no es solamente que eran hombres sabios. Durante el tiempo del Nuevo Testamento, cuando llegamos al tiempo de Jesús, las escribas eran considerados de tener autoridad inherente espiritual. Para decirlo, eran más como el Papa y no menos como un maestro, particularmente en interpretar las Escrituras. Si un escriba lo dice, debe de ser verdad. Y más de eso, en el tiempo de Jesús, los escribas eran los más ricos en la sociedad. Tenían influencia, tenían dinero, tenían respeto, tenían honor y casi eran venerados como infalibles. En el Evangelio de Marcos, las escribas son presentados como arrogantes y cuestionando a Jesús a todo tiempo, cuestionando su autoridad para perdonar pecados en Marcos, cuestionando la fuente de su poder en Marcos 3, cuestionando por qué comía con pecadores y recaudadores de impuestos y por qué Jesús no cumplió con las tradiciones de hombre. En Marcos y Lucas se caracterizaban por el orgullo, amaban ser recibidos con respeto y mostrando su riqueza. Esperaban lugares de honor en las fiestas, explotaban a los pobres, querían que gente escuchara sus oraciones, salían de su casa y iban al vecindario para orar. En Mateo, la cuestión de quién eran los escribas es un poco más abierta. En Mateo, Jesús le responde las preguntas a la escriba. En Mateo 13:52, Jesús indica que algunas escribas serán convertidos en un discípulo del reino de los cielos e interpretarán las escrituras correctamente. Entonces, no son hombres inherentemente que no pueden ser salvados, que hace la pregunta más tensa porque no sabemos dónde va a caer este hombre. Les digo todo esto porque esto significa que la frase en versículo 19, y un escriba se acercó y le dijo, está cargado con suspenso. ¿Es verdaderamente seguidor de Cristo? El escriba dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Está diciendo, estoy listo para estar con Jesús sin importar lo que pase. Y para estar claros, no hay nada mal de decir esto, pero había contado el costo. Comprendía el costo. En Lucas 14:28, Jesús estaba predicando sobre el costo de seguirlo y da esta ilustración. Dice, porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Ahora, esto no es que Jesús está diciendo que puedes ser salvo por tu pecado por hacer lo que se necesita hacer para merecer salvación. Eso no es cierto. La salvación es por la gracia solamente a través de la sangre de Jesucristo.
Pero lo que está diciendo Jesús es, para ser seguidor genuino de Cristo, no hay medias a medias, no hay mitad, no hay llegar a la mitad a la fe. Pablo dice en Galatas 2:20 que ha sido crucificado con Cristo y yo no vivo, sino Cristo vive en mí. No hay medias a medias, no hay parte muerto al pecado. Entonces había contado a la escriba el costo. Jesús lo prueba. Versículo 20. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esto no es Jesús diciendo que todos los discípulos verdaderos son pobres y básicamente sin hogar, y que los verdaderos discípulos no tienen vínculos ni obligaciones terrenales. Ese es el monasticismo. Pero Jesús está diciendo que Jesús ni tenía lo que tienen los zorros y los pájaros, las aves. Ellos tienen hogares. Jesús no tiene una casa, no era dueño de casa. Todo lo que tenía, todo lo que le pertenecía cuando fue crucificado era su ropa. Jesús le está diciendo a la escriba que para seguirlo, un seguidor genuino no es dueño de nada, ni su vida. Tu vida no es tuya, tus cosas no son tuyas, tu familia no es tuya, tu esposo o tu esposa no es tuya, tus padres no son tuyos, tus hijos no son tuyos. Nada te pertenece a ti. Tú eres dueño de nada. Y quiero enfatizarles la ternura de esta frase, que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y lo quiero hacer en dos niveles. Primer nivel, Jesús por primera vez en el Evangelio de Mateo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no tiene nada, no tiene hogar, nomás necesidades como comida. El Hijo del Hombre es un título que Jesús usó sobre sí mismo 80 veces en el Evangelio, y esa es la forma primaria como se refería a sí mismo. Y muchos han tratado de explicar el significativo de este título, que se demuestra su humanidad, y esto es verdadera. Y muchos dicen que vino a la tierra y por eso se llama el Hijo del Hombre, y habla de su humildad. Pero ¿de dónde viene este título? Jesús tomó este título de un evento que es parte en el cielo, un evento que aún no ha sucedido. Es una profecía en Daniel 7:13 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Un hombre, alguien que era humano, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado al Hijo del Hombre gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta es una escena en el cielo del Cristo resucitado, acercándose al trono de su Padre y diciendo, es tiempo para recibir lo que es tuyo. Esto es junto antes de la segunda venida de Cristo. Entonces el Hijo del Hombre es un título de realidad y poder y fuerza y gloria. Pero por el momento el Hijo del Hombre no tiene nada en esta tierra. No tiene dónde recostar la cabeza. No tiene almohada. Segundo nivel, y quiero que entiendan esto. Se describe, dice que no tiene dónde recostar su cabeza. Es como decir que no pertenece a ningún lugar. No tiene lugar de descanso que es de él, o un lugar únicamente hogar. Y quiero implantar esto en su mente porque va a venir después. La palabra griega que usa Mateo es klino. Klino significa acostarse o inclinar la cabeza en el contexto de estar completamente acabado con algo, completamente agotado. Y entendemos esto como de una perspectiva humana. Después de un día difícil, lo mejor que podemos hacer es acostarnos en nuestra almohada, en nuestro hogar. Jesús, el Hijo del Hombre, el glorioso futuro gobernante del mundo, no tiene ni la satisfacción de entrar a su propio hogar,
sin importar qué tan humilde puede ser, y decir estoy en casa y acostar su cabeza en inclino, completamente agotado, completamente cansado, terminando su obra por el día. No tiene eso. Ahora, este es un escriba a quien Jesús le está diciendo esto, y el título Hijo de Hombre sería algo que el escriba entiende. Él iba a comprender esto, que Jesús está diciendo, yo soy el rey de Israel y no puedo clino, no tengo dónde acostarme, no tengo hogar. El contraste al escriba sería claro, si el Hijo del Hombre contó el costo de venir del cielo a la tierra y el costo es significativo, entonces tú, quien eres más bajo de mí, escriba, ¿tú has contado el costo de seguirme? No hay medias a medias para seguir a Cristo. Eres esclavo de Cristo, no tienes nada que es tuyo y nada a quien eres leal aparte de Cristo. Lucas en 14 dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Podríamos decir que este escriba estaba demasiado ansioso, que tal vez habló demasiado pronto. El Evangelio de Jesucristo es presentado al mundo, a todos los que escuchen, y salvación en Cristo es gratis, pero no es sin costo. Iglesias que simplemente lanzan a la gente a bautismo para obtener más puntuación, por así decirlo, no ha contado el costo de seguir a Cristo, porque te va a costar todo. Y al final ganas el reino del Mesías, pero sí te va a costar todo. Primer requisito para ser un cristiano auténtico, debes de comprender el costo de seguir a Cristo. El segundo requisito, debes de aceptar el costo de seguir a Cristo. Debes de aceptar el costo de seguir a Cristo. Solamente comprendiendo el costo no es suficiente. He escuchado no creyentes, yo entiendo, tengo que dar todo para seguir a Cristo, pero no lo quiero hacer. No solamente tienes que entenderlo, tienes que aceptarlo, tienes que anhelarlo, tienes que demostrarlo. Un segundo hombre se acercó a Jesús, versículo 21, dice, otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús se va a sentar en el barco y viene un hombre, su papá está muerto y solamente quiere tener su funeral, y luego va a ir con Jesús. Y Jesús dice, sí, lo hacemos. Pero eso no es lo que dice. Dice en versículo 22, ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto parece muy, muy duro, pero claramente hay algo más aquí. Este hombre no estaba diciendo, te voy a seguir en un momento. No estaba diciendo, te voy a seguir mañana o la semana que viene, porque los judíos entierran a los muertos el día siguiente de la muerte. Este hombre estaba diciendo, te seguiré en unos años, eventualmente. ¿Por qué? Porque el papá del hombre aún vivía. Y algunos dicen que quizás el papá se estaba muriendo y el hombre simplemente quería estar allí para enterrarlo. Pero de enterrar su padre es una imagen más grande que esto. La responsabilidad para enterrar su padre era la responsabilidad del mayor de la familia, el hijo mayor. Entonces este es el hijo mayor de la familia y enterrar mi padre tenía connotaciones grandes porque es la transferencia de poder y riquezas. El primer hijo era un lugar de honor en el tiempo de Cristo, y considerando que una familia tenía unos 12, 14 hijos, esta es básicamente hacerse el hijo mayor recibirá una herencia doble, y en un lugar, en la cultura
agrícola, quizás iba a recibir también un negocio que será dado al hijo mayor. O el padre quizás era un comerciante que duró décadas sirviendo a la comunidad y para dárselos al hijo. Pero deja poner esto en la perspectiva correcta. Cuando dice, Señor, permítame ir a enterrar a mi padre, lo que realmente está diciendo, este mundo tiene muchas cosas que aún quiero probar. Entonces voy a esperar por mi herencia y hacerme cargo de mi familia, porque he estado esperando toda mi vida. Y eventualmente te voy a seguir. Este es el no creyente que dice, voy a venir a fe en Cristo justo antes de que me muera, pero voy a vivir mi propia vida primero. Se ha dicho que si el primer hombre es demasiado ansioso, entonces el segundo es poco ansioso. Con el segundo hombre hay otra referencia al hogar. Con el primero Jesús le dijo que los seguidores verdaderos no tienen hogar, que todo lo que tienen pertenece a Cristo, pero Jesús en el segundo insiste que escojan su casa terrenal o a Cristo. Y cuando Jesús dice en versículo 27 o 22, deja que los muertos entierran a sus muertos, no está siendo cruel o duro cuando se trata de cuidar genuinamente a tu familia, pero está haciendo una distinción de los que siguen a Cristo, que están vivos espiritualmente, y los que rehúsan seguir a Cristo, que están espiritualmente muertos. Que los espiritualmente muertos se preocupen de los espiritualmente muertos. Y hay un punto de comparación aquí. Jesús, el hijo mayor, el único hijo de su padre, dejó el hogar de su padre y dejó el palacio de los cielos para salvar a todos que pongan su fe en él, para ser el Salvador de Israel. Este hombre no quiso dejar el hogar de su familia, de su padre, hasta que recibiera todo lo que quería. Él quería ser el heredero de su padre terrenal, y la indicación de Jesús es de que deben de dar todo eso para ser heredero con Cristo en su reino futuro. Esto es lo que debe hacer. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin que también seamos glorificados con Él. El cristiano genuino, el ciudadano genuino del reino de Cristo, acepta el costo de seguir a Cristo. Tu familia rechaza a Cristo y se burla de ti, acepta el costo. Dios ha traído un sufrimiento tremendo a tu vida para hacerte semejante a Cristo, acepta el costo. ¿Has renunciado a oportunidades en este mundo para seguir a Cristo? Acepta el costo. ¿Quita tiempo e ingresos para servir al Señor? Acepta el Cristo. ¿Tu esposa o esposo no camina con el Señor? Acepta el costo. Tus hijos no caminan con el Señor, acepta el costo. Te hacen daño la humildad, arrepentimiento, el orgullo, acepta el costo. Tienes oportunidades de avanzar el reino de Cristo con tu talento y tu tesoro, acepta el costo. ¿Has tenido o deberías, si estás viendo en línea, dejar una iglesia infiel que es mundana y superficial, pero tienes tremendas amistades allí? Acepta el costo, acepta el costo, acepta el costo. Pero recuerden lo que dice Pablo en Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Jesús no va a tener a ninguno en su reino que no acepta el costo, a nadie. Y dije anteriormente que la parte aterradora de este texto es que Dios no revela cómo los hombres respondieron. Lo lees y estás buscando algo, una explicación en algún lugar.
¿Le escuchan y lo siguen? ¿Y vamos a ver a la escriba y este hijo mayor en el cielo? ¿O el silencio explica que lo rechazaron? Quiero darles 2 razones por la cual estos hombres no aceptaron el costo de seguir a Cristo. Razón número 1 tiene que ver con el primer hombre, el escriba. El primer hombre le dice a Jesús, le dice, maestro. Y a primero parece título de respeto y de admiración, y quizás en la superficie eso es lo que es. Pero ya se reveló, según el Evangelio de Mateo, de ser fraude. Quiere impresionar a Jesús con sus palabras. Yo te seguiré a donde vayas. Yo quiero ser cristiana. Me encantan sus enseñanzas. Quiero estar contigo. Creo que tengas poder después. Y quiero estar donde estés. Quiero seguirte. Pero las palabras tienen importancia en los evangelios y en la Biblia. Los fariseos tenían un nombre para Jesús. Le llamaban maestro. Mateo 12:38. Entonces algunos de los escribas fariseos dijeron a Jesús, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Los herodianos en Mateo 22:16, y los fariseos enviaron a algunos de los discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? Tratando de atraparlo. Los fariseos que no creían las Escrituras, Mateo 20:22. Ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos que dicen que no hay resurrección y le dijeron, maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, y luego le hacen una pregunta del matrimonio tratando de atraparlo. En el Evangelio de Mateo, Jesús se refiere a sí mismo como maestro varias veces, pero cuando otros los llaman 8 veces le dicen maestro, y cada instante, cuando alguien más le llama maestro, es alguien que no lo sigue. No hay una ocasión en Mateo que un seguidor de Cristo le llama maestro, y aquí la escriba no es una excepción, es una fraude. Es una fraude. Tiene algún motivo para decir que quiere seguir a Cristo, pero no es real. La segunda razón tiene que ver con el segundo hombre, a quien Jesús le ordenó, sígueme. ¿Qué sucede cuando Jesús dice, sígueme? En otros lugares de Mateo. Mateo 4:19, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de los hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Mateo 9:9, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, ven tras mí, y levantándose lo siguió. Mateo 19:27, entonces Pedro le respondió, mira, nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué sucede cuando Jesús le manda a este hombre, sígueme? Versículo 23 dice, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. ¿Qué? Sus discípulos, es decir, los 12, y no ese hombre. El silencio del texto sobre este hombre grita que él rechazó, miró que se alejara el barco. Jesús dijo en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y siga en pos de mí no es digno de mí. De tomar su cruz no solamente significa de sufrir en una forma pequeña, significa una cosa de morir. Es lo único que significa. De tomar tu cruz significa morirse a ti mismo y vivir por Cristo. Y decimos, esto pide mucho, pero no está pidiendo más que lo que dio Jesús. Es digno y correcto de que Jesús demande tu vida y lo que eres a cambio de la salvación que recibió, que dio en la cruz por su sufrimiento y su propia muerte. Y esto nos llega al corazón del Evangelio. Miren, recuerden que dijimos que Jesús no tenía lugar de clino, de recostarse, de inclinar su cabeza, en el contexto de estar completamente terminado, agotado, cansado. Solo hay un lugar en la tierra donde Jesús fue destinado por el plan de su Padre de clino. En Juan 19:30, entonces Jesús, cuando había tomado el vinagre, dijo,
Consumado es, e inclinando la cabeza, clinó, entregó el Espíritu. El único descanso que tuvo Jesús, el único lugar donde pudo recostar la cabeza o inclinar la cabeza fue en la cruz, cuando había terminado la obra de redención, cuando terminó por todos los que pongan su fe en Él. Y cuando Jesús había terminado con todo, ahora en primera vez en muerte, tenía un lugar donde inclinar su cabeza. ¿Dónde recuestas tu cabeza? ¿En los placeres de este mundo? ¿Quieres enterrar a tu padre, o por así decirlo? ¿O has inclinado tu cabeza, recostado la cabeza en la cruz, y tú no vives, sino que Cristo vive a través de ti? Si quieres ser incluido en el reino venidero de Jesús y quieres ser seguidor genuino, tienen que ser mejor que estos dos hombres. Tienen que entender el costo de seguir a Cristo y deben de aceptar el costo de seguir a Cristo. Ahora, para animarlos, les mencioné Mateo y lo que pasó cuando Jesús le dijo, sígueme. Mateo 9, versículo 9. Se paró, levantándose lo siguió. El primer hombre era solamente ese ansioso. Sigue a Cristo. Miro alrededor y veo sus caras y todos están despiertos. Me alegra. Quiero ver a cada uno de ustedes en el trono, porque es demasiado tarde y entonces vamos a recostar nuestras cabezas juntos. Nuestro Padre, oro que cada persona aquí entiendan el costo de seguir a Cristo y que acepten el costo de seguir a Cristo. Oro que las palabras que hemos hablado hoy sean verdaderas y correctas y representen correctamente tu palabra santa, y por los que sirven a Cristo aquí, que aprendan, que hayan aprendido una mejor forma de explicar el Evangelio a vecinos o familia que no han comprendido el costo y no han aceptado el costo de seguir a Cristo. Oramos que las palabras de hoy lleven a la salvación de algunos, que entren al reino, porque han comprendido que no quieren ser como los escribas y no quieren ser como el hombre que se quiere quedar con el mundo, que seguir a Cristo. Damos gracias por la claridad de tu palabra y gracias que nos ha sido dada por Dios gratuitamente por Cristo, pero no sin costo a nosotros. Que seamos los que somos crucificados con Cristo y que no vivemos, pero Cristo vive en nosotros, y que las vidas que vivemos en nuestros cuerpos vivamos por fe en el Hijo de Dios que nos amó y dio su vida por nosotros. Oramos en su nombre y por su gloria. Amén.